Gálatas 2, del 17 al 21. Y vamos a leer primero los versículos para que podamos entender de manera general lo que la Biblia tiene que decirnos. Es de suma importancia, iglesia, que entendamos lo que hoy vamos a leer. Es crucial para que podamos vivir una vida en Cristo plena. Hay un mal entendimiento de lo que es la salvación, tener fe en Cristo. Y quiero pedirles que hoy pongamos mucha atención en lo que vamos a leer, especialmente la última parte. Gálatas 2, del 17 al 21, Cristo vive en mí. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, Pablo pregunta aquí, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo vive en mí. Al final del día, hermanos, quiero que entendamos esa tremenda verdad. Cristo vive en nosotros. Nota en el versículo 19, en la última parte, dice ahí, vivir para Dios. ¿Vivir para quién? Para Dios. Nota el versículo 20, a la mitad del versículo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y en el versículo 20, casi al principio dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en mí, hermanos. Vamos a pensar qué es lo que realmente Pablo quiere decir con todo esto. ¿Creemos que Cristo vive en nosotros? ¿Estamos seguros de eso? ¿Estamos seguros de que vive Cristo en nosotros? ¿Por qué estamos seguros? Porque la Biblia lo dice. Vive Cristo en mí. Y ese era el tremendo problema que tenían en aquel entonces los judíos, quienes estaban confusos porque ha llegado ahora una ola de predicadores, los apóstoles han salido por todo el mundo y están predicando el evangelio de gracia. Y judíos y gentiles se están convirtiendo, ambos. De hecho, Pablo le está escribiendo a los Gálatas, la región de Galacia, y en Galacia había una ciudad que se llamaba Iconio. Y cuando ellos estaban allí en Iconio, empezaron a predicar el evangelio de gracia y una gran multitud, tanto de judíos como de gentiles, se convirtieron. Pero había unos judíos que no creían. Algunos judíos no podían ver con buenos ojos este evangelio, porque este evangelio que andan predicando los apóstoles es el evangelio de gracia. Y es el evangelio que te da libertad de la ley. Y los judíos que no creían estaban aferrados a que se tenía que seguir guardando las cosas de la ley, más aparte las tradiciones de ellos, en particular la circuncisión. Y estos judíos que no creían a la palabra de los apóstoles, no creían este maravilloso evangelio, empezaron a perseguir a los apóstoles, levantaban en armas al pueblo para que pelearan contra los apóstoles. No querían escuchar el evangelio de la gracia de Dios. Especialmente, hermanos, porque el evangelio te muestra algo. El evangelio te muestra tu pecado. ¿Cuántos estamos conscientes de que hay pecado en nosotros? Una naturaleza pecaminosa aquí adentro. ¿Cuántos estamos conscientes de eso?
¿Estás consciente? ¿Estamos conscientes de eso? El problema es que los judíos consideraban a los gentiles como pecadores. No que ellos no pecaran, pero ellos no podían aceptar esa etiqueta de pecadores. No podían aceptarla. ¿Cómo vamos a ser nosotros pecadores? ¿Cómo es posible que nosotros que guardamos la ley, que tenemos todas esas tradiciones, seamos pecadores? Pecadores los gentiles. Ellos son pecadores. Y ese era el problema que tenían los judíos que no creían. Pero Pablo va a defender el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia incluye una conciencia de pecado. Y para eso necesitamos entenderlo. ¿Estamos listos para entender nuestro pecado, iglesia? Veamos aquí, en el versículo 17 al 19, la idea es entender nuestro pecado. Y espero en Dios que muchos de nosotros al salir de aquí entendamos una tremenda realidad en cuanto a nuestro pecado. En primer lugar, estamos en pecado. Observa en el versículo 17, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, dice, si buscando ser justificados en Cristo. La palabra nos dice aquí que nosotros estamos buscando ser justificados. Y la verdad es que necesitamos desesperadamente ser justificados, ¿no creen? Porque hay pecado. Hemos pecado contra Dios. No podemos cerrar los ojos a esa realidad. Todos en este cuarto hemos pecado contra Dios. Todos. Y si en nuestra mente está entrar en el reino de los cielos, tenemos que justificarnos. Pero ¿quién más puede justificarnos si no es Cristo Jesús, hermanos? Por eso es que Pablo dice, si ustedes están buscando ser justificados en Cristo. Ahora, nadie se puede justificar de otra manera, hermanos. Observa lo que dice el versículo 16, aquí en Gálatas 2. Sabiendo que el hombre, escucha, no es justificado por las obras de la ¿qué? ¿Se podrá justificar una persona guardando la ley? ¿De acuerdo a lo que dice ahí? No. Por lo tanto, le está diciendo a los judíos incrédulos, no importa que ustedes piensen que no son pecadores, porque, entre comillas, guardan la ley. Ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por la ¿qué? Por la fe en ¿quién? En Cristo Jesús. Y dice, nosotros, está hablando Pablo, que obviamente es judío también, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por las obras de la ley, ¿cuántos serán justificados, iglesia? Nadie. No hay manera de que tú puedas justificarte a través de la ley, a través de buenas obras o a través de lo que tú te imagines. Y sin embargo, muchos de nosotros en la iglesia estamos tratando de justificarnos de alguna manera. Estoy seguro, hermanos, que hay aquí alguien que es verdad que cree en Cristo, es verdad que dice creer en Cristo, lo ha confesado como Señor y Salvador, y sin embargo está buscando de alguna manera con su comportamiento, su desempeño, justificarse delante de Dios. ¿Verdad que lo hacemos, iglesia? Es fácil verlo. ¿Quieres un favor de Dios? Te empiezas a portar bien. ¿Quieres que Dios resuelva un problema? Empiezas a venir a la iglesia. ¿Estás cometiendo un pecado? Y dices, tengo que ayunar más. Tengo que orar más. Tengo que leer la Biblia más. Como si la obra de Cristo no hubiese sido suficiente en la cruz. ¿Verdad que muchos de nosotros tratamos de justificarnos? Hermanos, ¿podremos ganarnos el favor de Dios portándonos bien? ¿Será meterle palanca al Señor ahí? Pablo dice, mira, si estás buscando ser justificado en Cristo, dice el 17,
también nosotros somos hallados ¿qué? ¿Somos hallados qué? Pecadores. La Nueva Versión Internacional dice, se hace evidente que nosotros mismos somos ¿qué? Pecadores. Si alguien está buscando la justicia de Cristo, esto se hace evidente. Lo que realmente somos por dentro. ¿Saben qué somos por dentro? Pecadores. Dilo conmigo, soy pecador. Soy pecador. Soy pecador. ¿Nos han convencido de esos? Ok, te lo voy a poner de esta manera. Porque están pensando que están practicando el pecado, ¿verdad? Yo sé que no practican más el pecado. Pero cuando digo soy pecador, estoy hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí hay algo, hermanos, que es verdad. Todos nosotros, todos somos pecadores por naturaleza y por decisión. Por naturaleza y por decisión. Naturaleza, Romanos 5:12. Escucha lo que dice la Biblia, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Hermanos, nosotros no nos convertimos en pecadores cuando empezamos a pecar. Desde que nacemos, ya somos ¿qué? Pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre. Cuando Adán desobedeció a Dios, entonces el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte, escucha esto, pasó a todos los hombres. Tú y yo estamos buscando justificarnos, como dice la Biblia aquí, en Cristo, porque es evidente que somos pecadores. Hemos nacido en pecado, hermanos. Hay una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y también lo somos por decisión. Llega el momento en que empezamos deliberadamente a pecar. Efesios 2:2, hablando de decisión. Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Anduviste, seguiste la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es una decisión personal. Tú naces en pecado, naces con una naturaleza pecaminosa, pero llega el momento en tu vida que decides pecar contra Dios. ¿Se han dado cuenta que hay pecado en nosotros, hermanos? No confundamos esto con la práctica del pecado. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero quiero que quede claro, hermanos, en lo que respecta a nuestra naturaleza pecaminosa, iglesia, ahora en Cristo no ha cambiado. No te frustres. No quiere decir que cuando tú confiesas a Jesús como Señor y Salvador, la naturaleza pecaminosa se va. ¿Cuántos todavía tienen ganas de pecar? ¿Nada más tan poquitos? ¿Y los demás qué? ¿Están muertos? Hermanos, eso es lo que Pablo está diciendo. Todos los seres humanos tienen una naturaleza pecaminosa y no se desaparece cuando aceptamos a Cristo Jesús. Por eso hay muchos conflictos en nuestra vida, siendo ahora cristianos. Tú sigues siendo la misma persona en lo que respecta a tu naturaleza pecaminosa una vez que aceptas a Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo, esa naturaleza sigue siendo igual. ¿Cuándo se va a desaparecer eso? ¿Cuándo se va a ir? Cuando Cristo Jesús regrese por nosotros y transforme nuestro cuerpo de corrupción en un cuerpo incorruptible, hermanos. Mientras tanto, necesitamos entender algo y estar conscientes de algo. Aún estando en Cristo, tenemos una naturaleza pecaminosa. Lo único diferente, hermanos, es que ahora conocemos a Cristo, el Mesías que nos ha hecho justos. Esa es la única diferencia.
Ahora, nota en el versículo 17, entendiendo nuestro pecado aquí. Pregunta Pablo, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, estoy buscando justificarme en Cristo y me doy cuenta de que hay pecado en mí. El haberme acercado a Cristo quiere decir que Cristo me hizo pecar a mí. No, hermanos, en ninguna manera. Cristo no es ministro de pecado. ¿Está claro ahí? Dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, ¿Cristo te causa pecar? ¿Cristo te hace pecar? No. Por eso es que quiero que entiendan, la naturaleza pecaminosa está en nosotros, es verdad, pero si estamos en Cristo, ¿Cristo nos causa pecar, hermanos? No. No. El entender que soy pecador, lo único que hace, hermanos, es llevarme a Cristo para que yo pueda disfrutar y aplicar en mi vida la justicia que Él me da. Yo no me puedo justificar por obras. Yo no puedo confiar en nada ni en nadie, hermanos, sino solamente en Cristo Jesús. Porque yo sé que en mí no hay nada bueno. Yo sé que en ti no hay nada bueno. Tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa. Y ese es el tremendo estrago que tenemos. Y nos vamos a dar cuenta de eso más adelante cuando Pablo habla acerca de la carne y el espíritu. Y quiero que lo entendamos bien, iglesia, porque a veces cuando nosotros analizamos esa naturaleza pecaminosa, tratamos de justificarnos con nuestras buenas obras. A veces esa naturaleza nos hace caer en hábitos pecaminosos y tratamos de lidiar con eso, portándonos bien, tratando de hacer algo que justifique nuestro pecado, de manera que nuestras obras puedan pararlo o extinguirlo. Hermanos, nadie de nosotros puede justificarse por sí mismos. Tienes que entender esto conmigo. En nosotros no hay ningún mérito para recibir la vida eterna. Y no podemos hacer absolutamente ningún mérito para ganarnos la vida eterna. ¿Quién ganó la vida eterna por nosotros, hermanos? Cristo, Jesús. ¿Dónde? En la cruz. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Eso es suficiente. ¿Cuántos creen que Jesús pagó por sus pecados en la cruz? ¿Lo crees? Eso es suficiente. Mantente creyendo eso. No lo quites de tu mente. Es verdad que en tu corazón hay pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa, hermano, no se ha ido. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres declarado justo. Pero no eres literalmente una persona justa, porque hay pecado en ti, hay pecado en mí. Para que seamos completamente justos, esa naturaleza pecaminosa debe estar fuera de nuestra vida. Tú vienes a Cristo Jesús y lo aceptas. Reconoces que Él pagó en la cruz por tus pecados. Reconoces que al hacerlo, Él te va a declarar justo. Te ha declarado, ya eres justo. Pero ¿qué ha pasado dentro de ti en lo que respecta a la justicia? Nada, sigues siendo la misma persona, un pecador. Ahora, estar en Cristo, Cristo no es ministro de pecado. ¿Cristo nos va a llevar a pecar, hermanos? No. Vamos a hablar más adelante de esto, pero quiero que entiendas bien claro eso. Tu naturaleza pecaminosa sigue siendo igual. No eres justo ahora, la justicia no se te mete dentro y saca la naturaleza pecaminosa, no. Delante de Dios, ante los ojos de Dios, si tú quieres en tu cuenta, eres justo. Amén. Es como tu cuenta del banco. Van a su tableta o su teléfono o llega el papel y dice que tienes $10,000.
¿Dónde están esos $10,000? ¿Los tienes en las manos? ¿Y cómo sabes que los tienes? ¿Lo estás viendo físicamente? No, yo veo la tableta y ahí está. Y luego gasto y veo que se va bajando, deposito y se va subiendo. Pero todo eso es irreal. No los tengo debajo del colchón. Si los tuviera ahí en las manos, puedo decirte aquí está físicamente, literalmente los tengo aquí. Y gasté esto, metí esto y lo estoy palpando, lo estoy tocando. Pero cuando estamos viendo todo eso es irreal. En el sentido de que no lo puedo palpar. ¿Están conmigo? Cuando hablamos de la justicia de Dios, está en tu cuenta. Está en tu cuenta. ¿Cómo sé eso? Abre tu declaración de banco celestial. ¿Está escrito aquí que tenemos justicia delante de Dios? ¿Está escrito aquí que tenemos vida eterna? Sí. Oh, ¿tú dices que eres justo? Te he estado observando. Y vaya que eres todo un fracasado en cuestión de portarse bien, ¿eh? Está apuntando a mi naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Y yo le respondo, sí, tienes razón, tengo una naturaleza, ¿cómo? Pecaminosa. Y no debí haberme enojado contigo, no debí haberte respondido de mala manera, debí haber tenido otra actitud. Pero quiero decirte una cosa, mi cuenta de banco dice aquí, celestial, que yo soy justo, que yo tengo vida eterna. Amén. ¿Cuándo yo voy a experimentar esa libertad final de mi naturaleza pecaminosa? Cuando Cristo Jesús venga por nosotros. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Estamos firmes y parados en la justicia ¿de quién? De Cristo. ¿Y la gente apunta a mi naturaleza pecaminosa? Sí, tienes razón. Todavía está ahí. Pero yo estoy parado en Cristo Jesús. Él es mi justicia. Él pagó en la cruz por mis pecados. Amén. Y no me voy a mover de ahí. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Nota en el versículo 18. Otro asunto aquí, entendiendo el pecado. Entendiendo nuestro pecado. Estamos en pecado, hermanos. Pero nota, versículo 18. Si nosotros regresamos a la ley, si regresamos a las obras, pecamos contra Dios. Dice el 18. Porque si las cosas que destruí, la palabra destruir ahí quiere decir que algo queda sin operar. Sin operar. Las mismas vuelvo a edificar. ¿Qué dice la Biblia? Transgresor me hago. ¿Qué es lo que Pablo destruyó en su vida? La ley. Pablo, hermanos, era judío. Pablo era fariseo. Pablo también era de los que decía, ¿yo pecador? No, pecador los gentiles. Ellos son pecadores. Ellos no guardan la ley. Pablo dijo, yo fui circuncidado. Yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy fariseo de fariseos. Pablo estaba confiando en sus obras. Pablo estaba confiando en su desempeño como humano. Pablo dice, Señor, esto me justifica. Mírame, yo soy lo máximo. ¿Y qué dice Pablo? Cuando llegué al conocimiento de Cristo, todo esto quedó destruido. Ya no opera más. Porque no funciona, hermanos. ¿Alguien de nosotros puede justificarse con sus obras? La respuesta es no. Entonces, tú y yo como cristiano, no podemos movernos de esta verdad, de que hemos sido justificados por lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es suficiente, hermanos. Amén. Yo no tengo que hacer buenas obras, guardar la ley para ganarme lo que Cristo ganó por mí en la cruz. No puedo hacer eso, hermanos. Si lo hago, estoy transgrediendo, estoy pecando contra Dios. Por eso nosotros no creemos en las mandas. Cuando llegas y te confiesas, espero que aquí nadie lo haya hecho, ¿no?
porque eso es algo que va en contra de Dios. Confiesas tu pecado y después el ministro te dice, bueno, son 5 Aves Marías, 3 Padres Nuestros y tienes que dar la ofrenda. O a veces ves a personas jalando cadenas, amarrados de troncos, yendo de rodillas desde donde viven hasta la catedral principal. Hermanos, eso no justifica a nadie. Eso no apacigua la ira de Dios. Eso no te hace estar bien delante de Dios. Si tú y yo hacemos esas cosas, aquí dice, si las cosas que destruí, las cosas que yo confiaba para mi salvación, las vuelvo a edificar, ¿qué dice Pablo? ¿Transgresor me qué? Me hago, estoy pecando contra Dios. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué es pecado? Porque con esas acciones estás diciendo lo que Jesús hizo en la cruz no es suficiente. Y es algo irrazonable, hermanos. Tú ves a esa abuelita que viene de rodillas y viene ahí toda sufrida, toda dolorida porque ha estado haciéndolo por mucho tiempo y se para justo enfrente de ¿quién? De la cruz de Cristo. Y esa persona está pensando que a través de lo que acaba de hacer ha saldado su cuenta. Ha saldado su cuenta. Hermanos, eso es pecado contra Dios. Aquí dice, si yo hago estas cosas que destruí, transgresor me hago. Y es increíble. Llegas ahí enfrente, estás ahí diciéndole, Señor Jesús, entrego mi manda, lo que sea. Con tus acciones le acabas de decir, y es que Señor Jesús, yo sé que estás ahí en la cruz, pero no fue suficiente lo que hiciste ahí. Tuve que venir de rodillas desde mi pueblo hasta acá. Porque lo que tú hiciste no fue ¿qué? Suficiente. Hermanos, por eso es pecado contra Dios. Mira, iglesia, si tú y yo estamos practicando algún pecado, tenemos algún pecado por allí, yo sé que te estás sintiendo mal. Porque el Espíritu Santo está en ti. Pero no puedes justificar ese pecado, no puedes acabar con ese pecado tratando de portarte bien, tratando de hacer alguna manda, entre comillas, para el Señor. Oh, hoy sí voy a ir a la iglesia más porque a lo mejor ese es mi problema. No, tu problema no es ese, tu problema es que no has entendido lo que Cristo hizo en la cruz por ti o por mí. Amén. Y estamos cayendo exactamente en lo mismo. En la semana hacemos algo indebido y venimos el domingo a la iglesia. Y estamos sentados aquí pensando que mi presencia aquí, mi actitud religiosa va a acabar con lo que hice en la semana. Estoy pecando contra Dios, hermano. Le estoy diciendo a Cristo Jesús, lo que tú hiciste allí no es suficiente. Yo tengo que hacer algo personalmente para que esto que hice en la semana sea saldado. Así somos, hermanos. Eso está mal. Está mal. No podemos hacer esas cosas, hermanos. Tenemos que entender bien la cruz de Cristo. Hermano, iglesia, ¿fue suficiente lo que hizo Cristo en la cruz? Al morir él ahí dijo, cuando dijo consumado es, ¿él ya pagó por todos tus pecados? ¿Los de ayer, los de hoy, los de mañana? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer algo para justificarnos delante de Dios? Pablo le está diciendo a estos judíos, ustedes están bien mal. Lo que hicimos en la ley era sombra de lo que había de venir. Ya Cristo vino. Tenemos que dejar todo eso en paz. Ahora tenemos a Cristo Jesús. Y si vamos a buscar justificarnos en Cristo, de esto nos vamos a dar cuenta que somos pecadores, que hay pecado en nosotros. Y necesitamos, iglesia, estar conscientes de ese pecado. Tiene que estar aquí, enfrente de tu mente. Soy pecador.
Dilo conmigo, soy pecador, soy pecador. Soy pecador, somos pecadores, hermanos, y vamos a estar en este cuerpo miserable de muerte hasta que Cristo Jesús venga por nosotros. Por lo tanto, sé consciente de ello. Y no trates de justificar tu pecado delante de Dios con tus propias obras. Cristo Jesús ya pagó por ellas. Amén. Ahora, nota aquí, en el versículo 19, dice Pablo, porque yo, y este es otro asunto, entendiendo el pecado, estamos muertos para la ley. Porque yo por la ley soy muerto ¿para quién? Para la ley. O sea, mediante la ley yo morí a la ley. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que la ley hace cuando tú te enfrentas a la ley? ¿Te da vida o te da muerte? ¿Muerto? Y si no me crees, ahora, no te vayas solamente a los 10 mandamientos. Muchos dicen, oh, la ley son los 10 mandamientos. No, hermanos, son más de 10. Si no me crees que la ley te va a matar, empieza a leerla. Todo lo que Dios dice que tienes que hacer en la ley. ¿Qué va a pasar cuando ya llegues al número 3? No, hombre, reprobado. Hazlo como un quiz, un examen, ¿verdad? A ver, el primero, ¿lo estoy haciendo? No. Hoy, el segundo, tampoco. El tercero, en el quinto mejor te vas a aburrir porque son puros taches. ¿Qué es lo que hace la ley, hermanos? La ley solamente te muestra que eres pecador. Por lo tanto, si yo no me puedo justificar con la ley, tengo que ir a aquel que en verdad puede justificarme, y este es Cristo Jesús. Entonces, yo por la ley he muerto a la ley. O sea, no puedo justificarme por la ley, no lo puedo hacer. Sería insensato hacerlo, por lo tanto voy a ir a aquel que sí puede justificarme. Vayan conmigo a Romanos capítulo 7, por favor. Quiero que leamos del versículo 1 al 4. Tú y yo nos vamos a dar cuenta aquí, estamos muertos a la ley, por lo tanto, no podemos lidiar con nuestro pecado a través de la ley. En la vida como cristianos, nos damos cuenta de que tenemos problemas con el pecado. Es probable que algunos todavía tengamos ciertos hábitos pecaminosos y estamos lidiando con eso, pero la ley no nos va a ayudar. De hecho, no tenemos ni siquiera meternos con eso. Tenemos que entender más bien la cruz de Cristo. En Romanos capítulo 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Nota, el hombre, mientras él vive, la ley tiene control sobre él. Y luego da una ilustración, versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Mujeres que están casadas mientras su marido esté vivo, están amarradas con él. Ahora no estoy dando ideas, ¿ok? No lo vayan a matar. Pero si el marido muere, escucha esto, si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ya las vi, no agarren ideas. 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, imagínate tu mujer, en esta ilustración que está dando Pablo, estás casada con un hombre ahorita y él está vivo. Y vas y te unes a otro hombre estando él vivo. ¿Eso está bien? No. Será llamada adúltera. Ahora, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, ¿no será qué? Adúltera. Tu marido se muere y te puedes casar con alguien más. No hay problema. Es una ilustración que Pablo está usando, algo que era verdad para ellos en ese entonces y es verdad para nosotros también en el sentido del adulterio y lo demás, para que entiendan su relación con la ley. Ahora noten el versículo 4. Dice, así también, de esta misma manera vosotros, hermanos míos, escucha, habéis muerto a la ley. ¿A qué morimos nosotros? A la ley, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Mediante el cuerpo de quién?
Cuando Cristo puso su cuerpo en la cruz, iglesia, cuando Él fue puesto en la cruz, un clavo, otro clavo, los pies clavados, y Él allí en la cruz dio su vida por ti, allí tú moriste a la ley. ¿Para qué? Para que seáis de otro. Exacto, de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y esto es interesante. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Y lo va a decir más adelante. Tú y yo fuimos muertos juntamente con ¿quién? Con Cristo. Eso es lo que ocurrió, iglesia. Cristo está en la cruz, muriendo por ti y por mí. Y dice la Biblia que ese momento, cuando Él estaba muriendo literalmente, tú y yo estábamos muriendo también a la ley. Ahí fuimos muertos a la ley. No más hay una relación entre nosotros y la ley, porque la ley no nos puede justificar. Al tercer día, Cristo resucita. ¿Y nosotros nos quedamos muertos? No. Romanos 6 dice que también fuimos juntamente resucitados con Él. Cristo resucita, nosotros resucitamos. En el ámbito espiritual algo ocurrió aquel día, hermanos. Y entonces ahora hay una unión entre Cristo y la iglesia. Efesios dice que Cristo es como el esposo y la iglesia es como la esposa. Entonces, ¿qué debemos entender en cuestión de nuestro pecado? Como ya dijimos, ¿existe una naturaleza pecaminosa en nosotros, iglesia? Claro. ¿También pecamos por decisión? Sí. No lo podemos evitar, está allí. Pero otra cosa que necesito entender es que si yo regreso a la ley, si regreso a las obras, trato de justificarme de alguna manera, peco contra Dios, porque estoy rechazando la obra de Cristo. Pero algo que tengo que entender en cuestión de mi pecado, yo he muerto a la ley. Mi pecado no se puede resolver con la ley, no se puede resolver. Así es que si hay asuntos pecaminosos en ti, cuestión de hábitos, estás pecando, estás practicando el pecado, estoy haciendo algo indebido, si alguno de nosotros está haciendo algo que no es, no lo vamos a poder resolver guardando la ley o tratando de hacer algo, una manda, porque también entre los protestantes hacemos mandas. Ya no es caminar de rodillas, pero no, hoy sí voy a servir el ministerio infantil para que el Señor justifique todo, para que me perdone todo lo que hice. Hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hermanos, ¿de esa manera se trata con el pecado? No, es exactamente lo mismo que hacer mandas allá afuera, en otras religiones. Veamos ahora algo interesantísimo. Nota el versículo 19 al final. Estoy muerto a la ley, ¿a fin de qué? Versículo 19 al final. ¿A fin de qué? Vivir para Dios. Subraya eso, hermano. Vivir para Dios. Vivir para Dios. Vamos a entender, hermanos, nuestra crucifixión. Versículo 20 al 21. ¿Estamos listos? Para que podamos vivir para Dios, para que tú y yo podamos vivir para Dios, necesitamos entender nuestra crucifixión. ¿Nuestra crucifixión? Versículo 20 al 21. Segunda parte aquí. La primera, entendiendo el pecado, entendiendo nuestro pecado. Primera parte, entendiendo nuestro pecado. Segunda parte, entendiendo nuestra crucifixión. Nota lo que dice el versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La Biblia de las Américas dice, con Cristo he sido crucificado. Escucha esa frase, con Cristo he sido crucificado. Repite conmigo, con Cristo he sido crucificado. Ahora imagínate eso.
Imagínate en aquel día, Jesús sale después de haber sido golpeado, va cargando el madero, los soldados van detrás de él. Imagínate esa escena y repite conmigo: con Cristo he sido crucificado, mientras vas observando en tu mente esa escena. ¿Estamos listos? Él va caminando, él va cayendo, se levanta, va cargando la cruz, llega por fin a ese lugar. Y di conmigo: con Cristo he sido crucificado. Con Cristo he sido crucificado. ¿Qué es lo que esto quiere decir, hermanos? Cuando la Biblia dice he sido crucificado, es en un modo que se llama presente continuo. No dice con Cristo fui crucificado, dice con Cristo he sido crucificado. Quiere decir que ocurrió en algún momento y sigue ocurriendo hasta este día. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? De alguna manera, cuando Cristo Jesús estaba muriendo en la cruz, con Cristo fuimos todos nosotros crucificados. Posicionalmente, no estábamos allí, pero en la mente de Dios, tú y yo, ese día también fuimos crucificados si estás en Cristo. Con Cristo, esa frase, hermanos, en Mateo 27:38, dice la Biblia: entonces crucificaron con él a dos ladrones. Ahora al leer esto, hermanos, entiendo a esos ladrones. ¿Por qué había dos ladrones? ¿Por qué no murió Cristo Jesús solo? ¿Verdad que lo pudieron haber puesto solo? ¿Por qué poner a dos? Porque era un símbolo, hermanos, de lo que iba a ocurrir ese día también en nuestra vida. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Hermano, ese día nosotros también fuimos crucificados. Esos dos ladrones, hermanos, es como si hubiésemos sido nosotros. ¿Crees que Cristo pagó por ti? En la cruz Él pagó por ti. Pero ese día, hermano, ese mismo día, tu viejo hombre también fue crucificado. Romanos 6:6. Ve conmigo a Romanos 6:6. Y aquí es donde se pone interesante la historia, hermanos. Donde esta lección que estamos aprendiendo se torna interesante. Porque hemos sido crucificados con Cristo. Romanos 6:6. Escucha esto. Sabiendo esto no debe ser ignorado por nosotros. Sabiendo esto. Escucha esto. Escúchalo bien, por favor. Esto te va a ayudar a ti, me va a ayudar a mí a vivir para Dios, a dejar de practicar el pecado. Yo no puedo lidiar con mi pecado tratando de hacer cosas buenas o enfocándome en mi desempeño. Cristo Jesús ya hizo todo en la cruz. Dice aquí Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pregunta, iglesia, ¿cuándo fue crucificado tu viejo hombre? ¿Cuando aceptaste a Cristo? Cuando fue crucificado él. Tu viejo hombre no fue crucificado cuando tú aceptaste a Cristo. Aquí dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Algo estaba pasando, hermanos. Algo que nuestras mentes tan pequeñas jamás van a comprender en su totalidad. Pero sí te quiero decir algo que entiendo hoy. Cuando Jesús hace tiempo atrás estaba muriendo en la cruz, allí también Gerson, el viejo hombre, estaba siendo crucificado con Cristo.
con Cristo. Nota, dice ahí, ¿para qué? Y aquí es cuando viene lo que necesitamos entender para dejar de practicar el pecado. No que no haya pecado en nosotros. Iglesia, ¿estamos conscientes de que hay pecado en nosotros? Pero ¿por qué pecamos todavía? Porque no hemos entendido lo que Cristo hizo en la cruz. Y tenemos una vida tan gloriosa y tan maravillosa en nosotros, la vida misma de Cristo, y no la vivimos en su potencial, porque no entendemos la cruz de Cristo, hermanos. Observa lo que dice aquí. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él aquel día. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. El poder que el pecado tiene con nosotros sea destruido. La palabra destruir quiere decir no estar más en operación. Lo mismo que Pablo dijo con respecto a la ley. Nosotros hemos muerto a la ley. La ley ya no tiene que ver con nosotros. No puede operar en nosotros porque la ley no nos puede salvar. Nosotros ahora estamos en Cristo. ¿Y qué es lo que pasó en la cruz? Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? ¿Por qué Gerson Hernández tuvo que morir aquel día en la cruz con Cristo? Para que este poder que hay en mí, llamado pecado, sea destruido, no tenga más función sobre mí. ¿A fin de qué? Versículo 6 ahí dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si tú estás en Cristo, es verdad que tienes una naturaleza pecaminosa, pero tú ya no eres esclavo de esa naturaleza pecaminosa. Este pecado que hay en ti no tiene control absoluto de tu vida. Y si tú pecas ahorita o tienes un hábito pecaminoso, es por decisión personal, pero no es porque esa naturaleza tenga fuerza sobre ti, hermano. Es algo que tú has decidido hacer. Porque somos pecadores por naturaleza y por decisión, hermanos. Pero no me puedes decir que el diablo te forzó a hacerlo. Entonces, esto es una mentira, hermanos. Por eso no tengo ningún problema decir a la gente, no tienes que hacer nada para ser salvo. Algunos empiezan a ponerse nerviosos. Porque una persona que está en Cristo y que está confiando plenamente en Cristo y que ha entendido la cruz de Cristo no es esclava del pecado, porque Cristo no nos causa pecar, hermanos. Amén. Tranquilo. Yo no me enfoco en mi desempeño, hermanos. Y no debes de enfocarte en tu desempeño. No quites tus ojos de la cruz. Vives para Dios por lo que Él hizo en la cruz. Y Él en la cruz neutralizó la fuerza del pecado sobre tu vida. Y nota lo que dice el versículo 7 en Romanos 6. Porque el que ha muerto, escucha ahí, el que ha muerto. ¿Cuántos fueron crucificados juntamente con Cristo en aquel día, hermanos? ¿Hemos sido crucificados con Él? Espero que todos. Ese día el cuerpo del pecado fue destruido, fue aniquilado. Y el que ha muerto, subraya esa frase, hermano. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Sabes lo que esto es? En tu cuenta celestial, si hubiese una cuenta celestial, te lo quiero ilustrar de esa manera. Ya no está más en esa cuenta tu pecado. Está la cuenta de la justicia de Dios. Eso es glorioso, hermanos. ¿Por qué? Porque tus pecados fueron perdonados en la cruz. Los de mañana también, hermano. Los de mañana también. O sea que vamos a seguir pecando, hermano. Recuerda, los que están en Cristo no son esclavos más del
pecado. Cristo no te causa pecar. Pero entiendo algo. Estoy todavía en un cuerpo que tiene pecado. Amén. So, tranquilos. No hay licencia para pecar, hermanos. Pero cada uno de nosotros tiene que entender esto. Yo fui crucificado juntamente con Cristo para que el poder que tenía el pecado sobre mi vida quede inoperativo. Y ahora vivo para Dios. Amén. Así de sencillo. ¿Y por qué eres salvo? Porque Cristo pagó en la cruz por mis pecados. ¿Y por qué eres salvo? Porque Cristo pagó en la cruz por mis pecados. ¿Y por qué eres salvo? Porque Cristo pagó en la cruz por mis pecados. Te he estado observando últimamente. Cristo pagó por mí en la cruz. Amén. Tengo que lidiar con aquel asunto, lo voy a decir. Pero ¿sabes qué? Cristo pagó por mí en la cruz. Amén. Estoy justificado. Cuando hablamos de justificación, hermanos, la pregunta es, ¿qué es justificación? Recuerden, cuando hablamos de ser justo, no quiere decir que la justicia se te mete y ahora ya eres más justo que ayer porque ya tienes 20 años en el cristianismo. No, hermano, tú eres declarado justo. Yo no sé cuándo tú aceptaste a Cristo. Yo recibí a Cristo Jesús en el 83. Ese día fui declarado justo delante de Dios. En este año, ya pasó varios tiempo, ¿no? ¿Soy más justo que en el 83? No, sigo siendo el mismo justo. Él me declaró justo en el 83, soy declarado justo hoy de la misma manera. Mi justicia no ha crecido ni para arriba ni para abajo, hermanos. Solamente hay una justicia. Si estás pensando en madurez, eso es otra cosa, hermano. Ya no soy el mismo burro en el Señor del 83. He crecido en el conocimiento de Cristo, he crecido en el conocimiento de Dios, pero mi justicia no ha crecido, hermano. Mi justicia es la misma el día que recibí a Cristo que hoy y que cuando me vaya a morir. ¿Acaso no es glorioso eso, hermanos? Y hay muchas personas que están buscando que su justicia crezca a través de su desempeño, a través de portarse bien, a través de hacer una y mil cosas para que sean tomados por dignos de entrar al reino de los cielos. Hermano, tú ya eres digno de entrar en los cielos si estás en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo es suficiente. No tenemos que añadirle absolutamente nada. Amén. No me creen, ¿verdad? Hermanos, esa es la verdad. Aquí está escrito. Entonces, ¿qué quiere decir justificación? Alguien te pregunta, hey, ¿qué es la justificación? Que el Señor te declara justo. Ante los ojos de Dios, tú eres justo. Es como la Biblia dice, ¿no? Que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Esa es mi posición en Cristo. ¿Literalmente he estado sentado ahí? No. Pero la Biblia dice que eso es verdad. La Biblia dice que fui juntamente con Él crucificado. ¿Estábamos literalmente ahí, hermanos? ¿Estaba alguien literalmente ahí? Ni habías nacido. Pero ante los ojos de Dios, ese día, tu viejo hombre y el mío estaba siendo crucificado. Eres salvo si has sido justificado por Cristo Jesús. Ahora, nota el versículo 20. Eso es glorioso, hermano. La presencia de Cristo en nosotros. Oh, hermano. Si verdaderamente has creído en Cristo, escucha esto, si verdaderamente has creído en Cristo, si tú has nacido de nuevo, versículo 20,
Dice ahí, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nota, porque fuimos crucificados, como Cristo fue crucificado, ¿fue resucitado Jesús, hermanos? Claro que fue resucitado, también nosotros. Ya no vivo yo, mas ¿quién vive? Vive Cristo en mí. ¿Quién vive dentro de ti, hermano? Cristo. Ahora, no pienses literalmente. Literalmente Jesús está sentado a la diestra del Padre. Ya déjalo, por favor, porque está intercediendo por nosotros. Amén. Pero ¿cómo yo sé que la presencia de Cristo está en mí? A través del Espíritu Santo que nos ha dado. Él es el consolador, uno igualito que yo. ¿Se acuerdan cuando le dijo Jesús eso a sus discípulos? ¿Qué es la garantía de nuestra vida eterna, hermanos? La vida misma de Dios. Dios es espíritu y Él nos ha dado su espíritu. La presencia de Cristo Jesús se hace real en mi vida a través de la presencia del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en el capítulo más adelante aquí en Gálatas. Pero claramente la Biblia dice aquí, Cristo vive en mí. Todos en esta sala, hermanos, si tú estás en Cristo, si tú ya aceptaste a Jesús, si tú le confiesas como Señor y Salvador, si tú tienes fe en Él de que Él pagó en la cruz por tus pecados, quiero decirte algo, en ti vive Cristo Jesús. Ahora, para algunos de ustedes, esto no es una realidad. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo desarrollar esa vida que hay en nosotros. Pero quiero decirte algo, si tú has confesado a Jesús como Señor y Salvador, aquí dice, ¿quién vive en ti? ¿Quién vive en ti? Cristo. Ahí está dentro de ti la vida de Cristo mismo, Dios mismo, el Espíritu Santo, la deidad está allí. Pero pastor, estoy viviendo una vida miserable como cristiano. ¿Por qué? Porque no has sabido desarrollar esa vida que está en ti. No has sabido qué hacer al respecto. Y ahí está, hermanos, entra y sale. Tengo que orar como David, oh Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Tenemos que orar ese tipo de oraciones, hermanos. ¿Y saben que he escuchado a muchos cristianos orar esas oraciones? Especialmente cuando caen en pecado. ¿Qué hace una persona cuando está en pecado? Después de conocer a Cristo. La misma oración que David. Oh Señor, no quites de mí tu... Como si el Espíritu Santo se lo hubiera ido, hermano. ¿Dónde dice en la Biblia que el Espíritu Santo se te va? Imagínense, ninguno de nosotros trajera el Espíritu Santo ya. ¿Verdad que sí? O sea, entra y sale, entra y sale. Más vale que tenga muchas puertas entonces, ¿no? No es así, hermanos. No es así. La época en la cual vivió David con respecto a la relación al Espíritu Santo era otra época completamente diferente. Nosotros ahora estamos en Cristo. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es entender algo. Hay una nueva vida en ti. Entiende una cosa conmigo. Hay pecado en nosotros. Estoy hablando de la naturaleza pecaminosa, hermano. No estoy hablando de la práctica del pecado, porque los que son hijos de Dios no practican más el pecado. Pero a raíz de que todavía esa naturaleza pecaminosa está allí, tenemos esos estragos con la carne y el espíritu. Pero quiero decirte una cosa. Cristo vive en ti. Tú ya no eres más esclavo del pecado. Y es fácil lidiar con esas cosas que todavía se están jalando para la izquierda y no la derecha, como debe ser. Si entiendes una cosa, Cristo vive en ti. Y tú estás muerto, juntamente crucificados con Cristo. Cuando decimos estamos muertos, quiere decir que el pecado, hermano, no te puede forzar a nada indebido, porque ya no tiene fuerza sobre ti. Y has resucitado una nueva vida. Hermanos, ¿verdaderamente creemos que Jesús vive en nosotros? ¿Lo creen? ¿Cuántos creen que Cristo vive en nosotros? ¿Está en ti, hermano? ¿Está en ti? Ok, hay que desarrollar esa vida. ¿Cómo se hace? Observa el versículo 20. Y lo que ahora vivo en la carne, está hablando del cuerpo, lo que ahora vivo en este cuerpo, ¿lo vivo en qué, hermanos? En la fe. Esta es la razón cómo se hacen las cosas. Ese es el cómo. En la fe del Hijo de ¿quién? De Dios. Nota, en la fe. ¿Cómo voy a vivir esa vida en Cristo?
En la fe. ¿Fe en qué? Del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hizo el Hijo de Dios? Nota lo que dice ahí, versículo 20. ¿El cual me qué? Me amó. De esta manera se vive la vida en Cristo, hermanos. Sí, consciente de tu pecado, pero de esta manera se vive. Tengo fe en el Hijo de Dios. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Me amó. ¿Dónde te amó Jesús? Ese es tiempo pasado, exacto, en la cruz. Dice, me amó, tiempo pasado. ¿Cuándo te amó? En esto consiste el amor, en que Dios dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo yo vivo una vida plena en Dios? ¿Cómo yo en mi carne, en este cuerpo, vivo para Dios? Poniendo mi fe en Dios, en el Hijo de Dios. ¿Cómo se hace eso? Número 1, Él me amó en la cruz. ¿Qué hizo en la cruz? Pagó por mis pecados. ¿Qué pasó cuando yo estaba siendo crucificado juntamente con Él? El pecado dejó de operar en mí. No, ahí está, pero dejó de operar en mí. Se acabó, no más. No tengo por qué ser esclavo del pecado. Además, ahí también yo resucité a una nueva vida. Así de sencillo. Y si tú te mantienes en esas cosas, hermano, todo va a salir bien. Y otra cosa. Y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué hizo? Se entregó a sí mismo por mí. Eso también es caminar en fe. Caminar en fe es entender que Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar. Y es caminar todos los días creyendo esta verdad. Él pagó por mí. Si en el camino cometes un bubu, por decisión personal haces algo indebido, que no debe ocurrir conforme vamos creciendo en el Señor ya, por la madurez que tenemos. Pero si llega a ocurrir eso, hermanos, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, recuerda una cosa, Él ya pagó por eso. Él ya pagó por eso. Él ya tomó mi lugar. De esa manera se desarrolla la vida en Cristo. Él me amó y se entregó por mí. Todos los días, hermano, consciente de que hay una naturaleza pecaminosa, que por decisión yo puedo fallarle a Dios en lo que Él desea para mi vida como cristiano. Estoy consciente de esa naturaleza pecaminosa, pero por otro lado, yo vivo mi vida para Dios de esta manera. Tengo fe en lo que Él hizo en la cruz. Él pagó por todos mis pecados. Fui crucificado juntamente con Él. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Ya no soy esclavo más del pecado. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. He resucitado una nueva vida. Vivo para Dios. Y estoy consciente de esto. Él ya tomó mi lugar. Y eso no se nos debe de olvidar. Jamás. Y créemelo, si esta verdad la llevas contigo y la acarreas y la acarreas y la acarreas y lo entiendes y lo entiendes y lo llevas y lo vives, un día vas a vivir una vida plena en Cristo Jesús, hermano. Mientras no hagas eso, esa vida va a estar allí y no vas a vivir en plenitud de vida. El versículo final, versículo 21, no desecho la gracia de Dios. Hermanos, no desechemos la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La muerte de Cristo fue en vano, hermanos. Si hay alguna otra manera como tú y yo podamos justificarnos delante de Dios, Cristo nada más vino a perder su tiempo, hermanos. ¿Vamos a desechar la gracia, hermanos? ¿La vamos a desechar? No, créemelo, no tienes que hacer absolutamente nada para recibir la justicia de Dios. Solamente cree lo que Él ya hizo por ti. Y entonces Él va a manifestar su vida en ti. ¿Crees que Él tiene poder para manifestar su vida en ti? Amén. Lo va a hacer. Solamente tienes que creer lo que Él hizo por ti en la cruz.
Y créelo con todo tu corazón. Y cree que Él tiene el poder para desarrollar esa vida. Y después de eso tú vas a empezar a llevar mucho fruto. Porque la Biblia claramente dice, por sus frutos los conoceréis. Una persona que está en Cristo, hermanos, se puede ver. Se puede ver. No te enfoques en tus obras. No trates de producir ese fruto. Porque habemos muchos cristianos que estamos actuando. Estamos actuando, hermanos. Estamos jugando la vida fructífera. Algunos lo están haciendo, hermanos. Los ves sirviendo a Dios como locos. Y nosotros decimos, esa persona está en Cristo. ¿Tú cómo sabes que está en Cristo? ¿Tú cómo sabes que está en Cristo? Es probable que a lo mejor está actuando. Porque él piensa o ella piensa que su servicio desesperado a Dios lo va a justificar delante de Dios. Está viviendo su vida como quiere y quiere hacer eso para poder pagar por lo que está haciendo. Hermanos, eso no es de Dios. Tú crees lo que Él ya hizo por ti, Él va a manifestar su vida en ti y vas a dar el fruto de un verdadero cristiano, de un hombre, una mujer que ha entendido la obra de Cristo en la cruz. Amén. Así es que, tranquilos hermanos, Cristo ya pagó por nosotros en la cruz. Cristo va a manifestar su vida en ti. Así es que solamente sigue confiando en la cruz. Cuando digo eso, la obra de la cruz, no en el artefacto, en la obra que se dio en la cruz. Amén. Padre bueno, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, Señor. Nos vamos de este lugar confiados en la obra maravillosa